A ver, buenas noches con todas. Un cordial saludo a la magíster Andrea del Cisne Hidalgo Luján. El día de hoy vamos a realizar un panel de discusión de la unidad 3 con las estudiantes Fabiana Romero, Rosa Pinta, Lady Jiménez, Gabriela Solano y mi persona Tita Vargas, con el tema textos descriptivos, narrativo, explicativo y argumentativo. A continuación, voy a presentar la moderadora, que es mi persona, Tita Vargas, como panelista uno, Fabiana Romero, como panelista 2, Rosa Pinta, como panelista 3, Lady Jiménez, como panelista 4, Gabriela Solano. A continuación, una introducción. Los textos descriptivos, narrativo, explicativo y argumentativo son formas de expresión escrita que nos permite informar ideas con diferentes propósitos. Cada uno de estos posee características propias que favorecen la transmisión de información, la narración de hechos, la descripción de personas, lugares, objetos y la defensa de opiniones mediante argumentos. Estos tipos de textos son esenciales para desarrollar habilidades de lectura, comprensión y escritura, ya que nos ayuda a comunicarnos de manera clara, organizada y adecuada según la intención del autor y del contexto. A continuación, texto descriptivo. Texto descriptivo. El texto descriptivo es una forma de comunicación escrita que busca presentar con palabras las características de un objeto, persona, lugar o situación. Su finalidad es que el lector pueda construir una imagen mental precisa de aquello que se describe. Según la Real Academia Española, la descripción es un modo de discurso que presenta las propiedades de un ser u objeto, permitiendo al receptor imaginarlo como si estuviera delante. Las características de este texto son, de acuerdo con Hernández, Sampieri y Fernández, Bautista 2014, y manuales universitarios de redacción, el texto descriptivo se caracteriza por el predominio de sustantivos y adjetivos, el uso de tiempos verbales en presente o imperfecto, y la posibilidad de adoptar un enfoque objetivo o subjetivo. En su versión objetiva se centra en datos verificables y técnicos. En la subjetiva incorpora emociones, valoraciones y recursos literarios. Tipos de descripción. La Universidad de Salamanca señala que existen dos grandes modalidades. La descripción objetiva, utilizada en informes, manuales y textos científicos, que busca precisión y neutralidad. Y la descripción subjetiva, propia de la narrativa y la poesía, que añade juicios personales y recursos expresivos. A continuación, el texto narrativo. El texto narrativo es un tipo de texto que relata hechos o acontecimientos reales o ficticios, protagonizados por personajes y desarrollados en un tiempo y un lugar determinado. Su finalidad es contar una historia organizada de manera coherente, generalmente con una estructura de inicio, nudo y desenlace. Las principales características del texto narrativo son: narrador, quien cuenta la historia; la trama, que presenta una secuencia de hechos relacionados; los personajes son quienes intervienen en el desarrollo de la historia; tiempo y espacio, los acontecimientos ocurren en un momento y lugar determinados; predominio de verbos en pasado, generalmente los hechos se narran como ya ocurridos; recursos narrativos, utiliza descripciones, diálogos y otros recursos para enriquecer el relato. La estructura del texto narrativo se compone de tres partes principales: la introducción, nudo y desenlace. La introducción es donde se presentan los personajes, el lugar y el tiempo. El nudo, donde se desarrolla el conflicto principal. Y el desenlace es donde se desenvuelve el conflicto y concluye la historia.
Texto argumentativo. Un texto argumentativo es un tipo de texto oral o escrito en el que el autor expone y defiende una postura, un punto de vista o una opinión en torno a un tema específico. Por lo tanto, su finalidad principal es convencer al lector o al oyente de que su postura es válida, correcta o más conveniente frente a otras posibilidades. Los textos argumentativos recurren a fundamentos y estrategias de persuasión, es decir, a recursos que fortalecen la solidez de los argumentos y aumentan su capacidad de convencer. En consecuencia, todo texto argumentativo debe presentar con claridad las razones que sostienen su punto de vista. Este tipo de textos aparece en distintos géneros discursivos, como los artículos de opinión, los ensayos, los alegatos de un abogado en un juicio o incluso en los mensajes publicitarios que intentan persuadir al público sobre el valor de un producto o servicio. La argumentación forma parte de las prácticas discursivas más comunes y cotidianas que existen, ya que permite la resolución de los problemas y las diferencias a través del contraste de ideas y perspectivas. Las características del texto argumentativo son las siguientes. La intención persuasiva. Su propósito es persuadir o convencer al receptor de tal postura o un punto de vista determinado. Uso de argumentos. Emplea proposiciones razonadas que aportan información y orientan sobre cómo debe interpretarse. Entre los más frecuentes se cuentan los argumentos lógicos, de autoridad, casuales, de moralidad, de tradición, emocionales o contextuales. Organización del contenido. Dispone la información de manera estratégica para cumplir con su propósito. La estructura más habitual consta de una introducción, la presentación de la tesis o proposición y una conclusión. Uso de estas estrategias de otros tipos textuales puede incorporar estrategias propias de otros textos como los expositivos o los narrativos, con el fin de dar mayor claridad y fuerza a la argumentación. Y por último, el texto explicativo. El captivo tiene como propósito brindar información objetiva para que el lector comprenda un tema determinado. Se caracteriza por explicar conceptos, hechos o detalles de manera clara y sencilla, sin incluir opiniones personales del autor. Puede encontrarse en ámbitos como el educativo, científico, técnico, jurídico y artístico. Para facilitar la comprensión, utilizan recursos como ejemplos, descripciones, comparaciones y reformulaciones. Se clasifica en textos divulgativos dirigidos al público en general con un lenguaje simple y textos técnicos o especializados que emplean un lenguaje específico para lectores con conocimientos previos. Su estructura está formada por una introducción donde se presenta el tema, un desarrollo en el que se explican las ideas principales y una conclusión que resume los aspectos más importantes del contenido. Ahora vamos a hacer una ronda de preguntas. Para Fabiana Romero, ¿en qué tipo de textos es propia la descripción subjetiva? La descripción subjetiva es propia de los textos narrativos y poéticos porque en ellos se busca transmitir emociones, impresiones personales, expresivos que van más allá de lo. ¿Qué características predominan en un texto descriptivo? En un texto descriptivo, las características que predominan son los sustantivos y adjetivos para detallar cualidades, los tiempos verbales en presente o imperfecto que permiten describir lo actual o lo habitual y la posibilidad de adoptar un enfoque objetivo o subjetivo según la intención del comunicativo. Gracias. Para Rosa Pinta, ¿qué tipo de hechos relata un texto narrativo? Un texto narrativo relata hechos o acontecimientos que le suceden a uno o varios personajes, que pueden ser reales o ficticios.
Segunda pregunta, ¿cuál es la finalidad del texto narrativo? La finalidad del texto narrativo es contar o relatar una serie de hechos o acontecimientos reales o ficticios con el propósito de informar, entretener, enseñar o transmitir una experiencia o un mensaje al lector. Gracias. Para la panelista 3, Vanessa Jiménez, ¿qué es un texto argumentativo? Es un tipo de texto que tiene como propósito defender una opinión o tesis mediante argumentos y evidencias para convencer o persuadir al lector. Eh, Segunda pregunta, ¿qué recursos utiliza un texto argumentativo para fortalecer sus argumentos? Utiliza ejemplos, datos, estadísticas, citas de autores, hechos comprobables, comparaciones y razonamientos lógicos para dar mayor credibilidad a sus argumentos. Ya, gracias. Por último, la panelista 4, Gabriela Solano, ¿cuál es el propósito del texto explicativo? El propósito del texto explicativo es brindar información objetiva para que el lector comprenda un determinado tema. Y segunda pregunta, ¿cómo explica los conceptos, hechos o detalles de un texto explicativo? Los explica de manera clara y sencilla, utilizando recursos como ejemplos, descripciones, comparaciones y reformulaciones para facilitar la comprensión. Ya, gracias. Por último, tenemos una conclusión. En conclusión, los textos descriptivos, narrativos, explicativos y argumentativos cumplen funciones diferentes, pero muy importantes dentro de la comunicación escrita. Las características nos permite expresar ideas con mayor claridad, entender diversos tipos de información, fortalecer las competencias comunicativas. También su uso es fortalecer el desarrollo de pensamientos críticos, la capacidad de analizar y comunicar conocimientos en el ámbito académico y en la vida cotidiana. Muchas gracias.